live es básicamente hablar abiertamente, como lo hemos anunciado, sobre el autismo. El síndrome de Asperger obviamente está dentro de los trastornos del espectro autista. Y pues la idea es fomentar o mandar un mensaje de aceptación, porque, bueno, la historia de Orlando es increíble. Él va a ser Mm. el protagonista de este live porque él nos va a contar cómo él tuvo su diagnóstico, cómo fue para él ese momento, ¿no? De encontrarse, ¿no? Y decir, bueno, yo sé un poquito de tu historia, no quiero como contar todo, Ok, así ok. que te voy a dejar que lo cuentes tú. Bueno, para los que no conocen a Orlando, él viene de una familia colombo-venezolana y él es tecnólogo en informática, ¿ok? A mí me impresiona la cantidad de títulos que tiene Orlando, de verdad que es maravilloso toda la parte de tecnología. Y no solamente eso, también ha escrito libros. Así que bueno, él nos va a Sí, contar un poquito de su historia, de todo lo que ha logrado y bueno, claro que sí. principalmente iniciar contando cómo llegaste a ese momento de que pues entendiste que tenía síndrome de Asperger. ¿Cómo fue ese momento para ti? Cuéntanos un poquito. ¿Te cuento exactamente el momento o antes de llegar al momento? Cuéntanos un poquito para atrás, cómo Ok, fue ok, desde que inició, un poquito de tu vale, historia para que la gente te conozca y vale, pues ya llegar a ese vale. punto importante. Bueno, mi historia, digamos que yo nací, como dijiste, en una familia colombo-venezolana. En Venezuela me crié y digamos que yo ahorita tengo 44 años y en esa época, estamos hablando en los años 80 más o menos, en esa época no existía lo que era la condición de, o sea, se hablaba de autismo, para no de Asperger, que es como la parte más leve del autismo, que digamos que el autismo en general ahorita, como tú dices, está todo en un espectro, pero yendo a la experiencia mía, yo tuve una situación de bullying en el colegio, Wow. que eso me afectó a mí en ese momento y lo logré superar. Entonces, ¿qué pasó? Que yo como persona siempre me sentí de chiquito diferente al resto, ¿no? De pronto era torpe motrizmente, entonces eso no me hacía encajar dentro de los grupos y Claro, te yo me sentías sentí... fuera de como de lugar, ¿no? Y uno como Exacto, ser humano siempre tiene ese deseo de encajar, ¿verdad? Eso es algo de exactamente, naturaleza humana. Eso es algo que todos exactamente. queremos ser como parte del grupo, ¿no? Yo quería ser parte del grupo, lo que pasa que no tenía, yo decía, pero ¿por qué? ¿Cuáles son, qué es lo qué es lo que me sucede? Porque yo ¿Qué no es lo soy que me como pasa? los demás. Porque yo no tengo, porque yo no me expreso como los demás, porque la gente, yo no entiendo como los demás. O sea, yo me sentía como que no entendía como un marciano en marciano. Pero bueno, el caso es que el tema es que logré superar, y eso fue, digamos, un gran logro, lograr superar el bullying, y eso me dio confianza, y me puse a estudiar ingeniería industrial, y resulta que hay una cosa característica de las personas con Asperger, que son los cambios, ¿no? Los Ujú. cambios. Resulta que a mí el primer cambio, cuando me voy de Venezuela para Colombia a estudiar ingeniería industrial, fue positivo porque yo me sentí como en un ambiente nuevo, una cosa fue diferente. Pero resulta que después yo ya tenía un grupo de amigos, había, digamos, una historia muy distinta a la del colegio, que me cambiaron 2 veces de colegio. Aquí Ujú. fue muy distinta porque logré conformar un grupo de estudio, logré conformar un grupo de amigos, me logré, digamos, afianzar la autoestima. Me decían, oye, qué interesante la educación en Venezuela, y todas esas cosas me hicieron sentir acogido, pero cuando me devolví a Venezuela, resultó ser que el cambio de equivalencia, yo dije, a la larga yo dije, lo mejor que me hubiese podido, la solución es empezar de cero, pero fue que viendo todas las materias de varios semestres, sin Ujú. grupos, sin una cantidad de cosas, y eso a mí me afectó mucho y yo no lo sabía, yo no Claro. sabía qué es lo que me pasaba. En ese entonces yo agarré y dije, pues pues yo no lo dije, hablamos en familia, estábamos en crisis porque me fallé en materias, me rasparon en materias, como dicen Pero en Venezuela. fíjate tú que pudiste hablar con tus padres, o sea, es importante tener ese apoyo. De hecho,
y me interrumpo un poquito Ujú. porque uno de los puntos claves del documental que tuve la oportunidad de hacer, que es como mi bebé, eso fue un gran trabajo, pero lo digo con mucho orgullo, Sí, es la importancia del apoyo familiar para las personas, para que esas personas puedan, para que puedan desarrollarse, ¿no? Y puedan sí. buscar ese espacio en la sociedad. De hecho, lo tengo aquí, no te voy a quitar el protagonismo, pero aquí lo tengo. No, Encontré mi, sí, no, no. mi DVD impreso Yo de agradezco tantos mucho años. ese Sí, video, este documental que ya sacaste tú, es muy, muy importante porque, digamos, influye muy positivamente en las familias porque lo toca de una sí, manera muy especial y definitivo. realmente te agradezco. Yo de verdad cuando inicié el proyecto Asperger para Asperger, ese documental lo compartía a cualquier persona que yo veía, lo Y sin compartía. saberlo, yo sin saberlo, fíjate cómo es la vida, que todos unos, como de alguna manera caen en el lugar correcto, ¿no? Nos Pero sí, encontramos. exactamente, continúa ahí. Entonces hablaste con tus padres, ¿verdad? Y entonces dijiste, ok, ¿qué está pasando? No, yo dije, no, no, es que bien lo que tú dices lo de la parte familiar, porque es que la parte familiar yo no la aceptaba, pero es que también hay que entender que mi papá tampoco tenía información en el momento. Es que estamos Ujú. en una era que ahora hay información, pero también hay desinformación, pero tú puedes conseguir información de calidad y puedes hay más terapeutas profesionales que están preparados. En cambio, en esa época yo no tenía, digamos, ni idea. O sea, yo No, decía, es pero que ¿cómo es esto que es autismo? Pero si yo no sé, definitivamente, si comparamos la información que había disponible en aquel tiempo, estamos hablando de un avance enorme, enorme, muy grande. sí, ha habido un avance porque obviamente ya hay más comunidades, defienden cuando alguien pisotea los derechos de una persona con autismo o con Asperger, salen y defienden, y eso es importante que siga creciendo porque esas son partes que eso ayuda a la aceptación, ayuda a Ujú. que si tú sientes que la sociedad te incluye, obviamente tú te incluyes. Yo, por ejemplo, cuando llegué al momento llegando al punto que tú me dices, llegué al momento del diagnóstico, yo no lo aceptaba. Yo no lo aceptaba, yo decía, esto no es yo autismo, yo no, eso no me cae en la cabeza. Pero si yo lo que tengo de autismo es algo, es lo que veía en Rayman. Y no es por uno desmeritar el autismo ni estigmatizar, No, sino que es pero que era existen estos, los estereotipos cómo exactamente, y dañan. todavía existen, déjame decirte, todavía en esta época existen, y es por eso que es importante tu labor, la labor que tú estás haciendo con tu plataforma Asperger para Asperger, el poder comunicarnos por acá, utilizar esta ventana, no solamente para, pues, todo lo que ocurre, sino compartir cosas positivas. Aquí está preguntando a qué edad te diste, déjame ver, a qué edad te diste cuenta de tu autismo. Lo pregunto porque me dices que tus padres no sabían lo que significaba. Pregunta Linda Carolina. Sí, es que en ese momento a mí no era autismo, sino era lo que se diagnosticaba específicamente era el síndrome de Asperger. Sí, pero Y el exactamente. síndrome de Asperger, lo que te decían a ti en esa época, no, es un autismo leve, así te decían. Ajá. Entonces, y sin mayor información, entonces uno quedaba como, ok, Ok. no tengo nada contra el autismo, pero yo no me siento que sea autismo porque yo he superado, he hecho, pero claro, ¿qué pasó? Fíjate lo importante, yo entré en negación. ¿Qué Mm. pasa con las personas con Asperger? Las personas con Asperger y autismo tenemos Ujú. falta de tolerancia a los cambios, a la frustración. Y fue mucho más adelante que fue que yo me di cuenta, pero yo entré en un proceso de negación y llegó un momento donde yo entré en una crisis, una de las varias crisis, y yo llegué a una crisis donde yo me estaba cerrando a mí mismo. Yo me estaba cerrando como en la película del pastel de la pera con la banda. Si la ven por internet, el muchacho se cierra y no habla, y es como que tú tratas de hablar y no puedes hablar. Era un proceso de cierre muy delicado. Y a mí me dijo un médico, me dijo, mira, tienes que abrirte. Porque yo Ujú. no quería compartir con nadie, yo no quería opinar con nadie, yo no le quería decir nada a nadie, yo no quería opinar, yo no quería que nadie, o sea, yo Estaba cerrado totalmente. cerrado. Y entonces, claro, claro, yo creo que eso fue un producto de malas decisiones en todo, tanto médicos, pero que no quiere decir que esto estaban amparados bajo la información que había en el momento. A mí me decían,
tú eres una persona nerviosa, tú eres esto, me decían muchos adjetivos, pero Adjetivos nunca, calificativos, que eso es lo que pero pasa. Fíjate, es que eso es un tema muy importante porque, ay, no, es que si me pongo a hablar es como que, ay, no, es que tú eres muy penoso, ay, pero es que tú eres muy callado, ay, pero habla, ay, pero, ¿qué le pasa a este? O este se pega con un tema específico. eres O raro, sea, eres entonces, o más raro, graves, eres raro, no entonces te integras. Eso es muy complicado. Es es muy muy complicado complicado. porque la sociedad pone unas cosas, otra gente pone otras Etiquetas, cosas, etiqueta, etiquetas. etiqueta. Y eso Ujú. es lo que realmente yo pienso que uno para aceptarse, pero no quiero adelantarme, yo quiero decirte que el momento que cuando llegó ese momento yo dije, yo siempre me he caracterizado por ser optimista, siempre ser, Ujú. verle el lado bueno de las Verle cosas. el lado bueno. Sí, pero sin embargo yo no, yo en ese momento estaba en la olla, o sea, yo dije, yo estoy mal y yo dije, vamos a salir adelante y lo que voy a aceptar la ayuda, pues y dije, porque realmente estoy mal, no tengo norte. Te cuento, la crisis, ¿por qué sucedió? Porque yo estaba intentando como por cuarta vez ser ingeniero industrial. Ujú. Cuarta universidad. Yo fui a Wow. una, fui a la otra, a la otra, a la otra. Eso sí, persistentes somos. Somos Persistente, muy persistentes. eso sí, mira, eso Bien es algo enfocado, que hay que rescatar definitivamente. bien enfocado, eso es enorme. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa ayuda que no sabía, con más información, unos buenos terapeutas me orientaron y me dijeron, mira, es que esto es así, mira, esto es así. Me fueron dando una orientación en el punto como, vamos a ver, fortalecer la empatía, fortalecer Ujú. con psicoterapia, percepción de cosas que uno puede tener errónea, dice, a veces uno tiene ideas erróneas, ay no, no digas que eres autista porque es que eso, o que eres Asperger porque eso es malo. Y no, tú tienes Exacto, que decir las no, cosas, para nada. eso no tiene nada de malo. Pero lo que pasa Fíjate, que ahí viene el proceso de aceptación. fíjate, dicen, aquí están comentando bastante, dicen buenas tardes y saludos desde Uruguay. Saludos. Mi hijo tiene 11 años y hace casi 2 años está diagnosticado de trastorno del espectro autista. Dice, hace 3 días empezó la escuela y le fue re bien, menos hoy. Me llamaron para que lo busque, porque le dio una crisis, porque se frustró, porque no entendió un problema de matemáticas. ¿Qué podrías tú Bueno, darle, ya mira, aprovechando, qué consejo podrías tú darle a esta persona que está? fíjate que esas frustraciones, tiene que enseñarle técnicas, por ejemplo, respirar, es importante. Yo he aprendido a respirar con el tiempo, eso ayuda a que, pues, lo que uno sabe que oxigena el cerebro y hace que uno se tranquilice un poco, ¿no? Uno autoconocerse uno mismo, uno tiene ese es parte del proceso de aceptación, conocerse uno mismo, conocer que uno tiene unos rasgos, unas Sí, características, exactamente. que esos rasgos, esas características, que es la falta de tolerancia a la frustración, falta de tolerancia a los cambios Es de que imagínate, rutina, los hasta cambios uno de mismo se sitio, de puede ciudad. frustrar, uno se frustra fácilmente. O sea, en Claro, realidad la frustración es algo que nos pasa a pero, todos. pero claro, digamos que frustró por el problema de matemática y digamos que él reaccionó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo reaccioné, digamos, tenía las reacciones era porque yo no me daba cuenta de mi rasgo, hoy en día tengo más conocimiento y obviamente eso es importante que también él tenga un sitio donde él pueda también expresarse como es un terapeuta. Esto es muy recomendable, que tengas también Sí, una buscar ayuda terapeuta. profesional es muy importante. Sí, y yo digamos que tuve la fortuna de ser un equipo multidisciplinario, pero tiene que ser Ujú. un terapeuta, por lo menos Correcto, que sepa de autismo, que sepa de Asperger, porque además quiero hacer la acotación. Yo no hablo de Asperger por hablar de Asperger, por ser terco y ser, no. Yo hablo de Asperger porque lamentablemente, digamos que vamos como después del último manual diagnóstico, sí, el diagnóstico, correcto. eso quedamos como en el limbo ahí y resulta que a nosotros, como pueden notar, uno comunicacionalmente uno se expresa un poco más y eso es muy invisible. Y adicionalmente uno tiende a dedicarse a actividades muy bien de lo que se interesa. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la informática, entonces, ¿qué pasa? Yo hablo de Asperger para poder visibilizar esa porción de la población que es como
que a mí no me gusta el término alto funcionamiento, pero bueno, es Sí, como, se le dice que es como de alto funcionamiento, pero de hecho hay muchas personas lo catalogan como el síndrome invisible porque pasa desapercibido. así. Y el tema aquí, para las personas que de repente están un poco confundidas, el tema acá principal es el tema de las relaciones sociales, comunicarse, Sí, relacionarse con otros. Hay ese punto, ¿no? Que es un poquito más difícil. No entendemos lo que es el humor negro, las ironías. Ay, cuando las vacas vuelen, entonces sale Orlando imaginándose una vaca volando, ¿no? que Ese tipo de uno cosas. aprende, por ejemplo, pelea el ojo, pelea el ojo, no se imagina pelando como una cebolla el ojo y resulta que él Ajá, pone, es que tal pelar el ojo, cual. aprende uno y dice, pelar el ojo significa poner atención. Claro, Ah, pero claro. fíjate una cosa, el tema del tema de la aceptación es muy importante lo que tú mencionas de que uno se conozca. Definitivamente uno se tiene que conocer. Aquí estaban preguntando algo que Sí, están preguntando bastante. Tenemos era varias. una cosa que le iba a responder, pero el caso es que es importante que la persona vaya conociéndose y es muy importante para la persona aceptar. Si se aprende a conocer a uno mismo, uno dice, bueno, yo tengo estos rasgos y lo ve como algo normal ya uno consigue muchas soluciones. ¿Qué hago para el cambio de la Correcto. frustración? ¿Qué hago para la tolerancia al cambio? Y con la experiencia, con la psicoterapia, o sea, digamos, cambiando la percepción, Es que el cambiando poder de la mente lo es todo, definitivamente. sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo veo la condición, es como, tú tienes una condición que viniste Ujú, hacia el mundo, ¿ok? ujú. Y que, bueno, como te digo, le dicen Asperger, pero también es autismo. Eso. Pero vamos a decir que la condición invisible en mi caso es Asperger y digo que es autismo de las dos cosas porque él conforma lo mismo. Está Pero dentro de... digamos que uno tiene que, yo tengo que aceptarme, yo tengo que aceptar que soy esas condiciones tienen esas características. ¿Por qué? Porque así aprendo a reconocer qué es lo que yo tengo que mejorar. Por Exacto. ejemplo, ese muchachito que se frustra, tiene que aprender a no frustrarse, tiene que darle herramientas para no frustrarse. Herramientas, exacto. Y esas herramientas se las da un Eh, profesional, una persona que pueda de alguna manera pues entender y darle la mejor solución, ¿no? No solamente decirle, ay, bueno, no te frustres, vale, me explico, o sea, tiene que ser alguien que sí, realmente pueda hacer esa guía y le pueda sí, ayudar a manejar esas emociones, ¿no? sí. Es muy, muy importante porque fíjate, si tú no aceptas, como es que mi caso fue particular porque no existía, pero si tú no aceptas, ¿qué pasa? Yo estaba inconsciente de mis rasgos, de todas esas cosas, y yo no sabía a qué se debía. Entonces, ¿qué pasa? Yo me fui desarrollando en el tiempo y yo me creé una persona que no tenía problemas, pero que tenía problemas, digamos, estos que están tipificados, por eso es importante es decir, falta de tolerancia al cambio, falta de tolerancia a la frustración, literalidad, sarcasmo y Literalidad. sentido, el doble sentido no se entiende. El saber eso, dice, coño, el que haya sufrido de bullying ya es un indicativo porque dicen, esta persona sufrió de bullying, ¿por qué? Y eso lo hacen en un cuestionario y dicen, mire, Ujú. así me lo hicieron a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando conoces esos rasgos, ya tú dices, bueno, por aquí hago esto, por aquí hago esto, por aquí, y empiezas a trabajar en ti mismo. Y ese te va a ayudar. ¿Por qué es importante aceptar? Porque así comienza la charla. ¿Por qué es importante aceptar? Lo pongo Exactamente. en tres tipos, a tres personas. Primero, aceptarse de uno. ¿Por qué? Porque mira, la vida es dura, la vida tienes que prepararte, tienes que ser Ujú. autónomo, tienes que ser independiente, y tienes que desarrollar tu propio proyecto de vida y tienes que, para eso tienes que prepararte mucho. Tú me hiciste la introducción, pero para yo llegar ahí, yo he tenido que Claro, ¿qué prepararme pasó? mucho y mucho Exactamente. y mucho detrás. Y a eso tiene frustraciones. Y entonces ahí viene una etapa, los padres, eso es un pilar fundamental porque los padres, ¿por qué tienen que aceptar al hijo? Por ejemplo, porque a veces Ajá. ocurre eso, que a veces no aceptan al hijo. Es porque, mira, lo que pasa es que en la familia sucede que a veces uno quiere, y eso me sucedió entrevistando
a la mamá de un niño con síndrome de Down. Ella me decía, nosotros teníamos el concepto del niño Iron Man, que iba a ser lo mismo que el papá, iba a hacer los Es que lo que... triatlones. Sí, No, sí. dime. No, lo que pasa es que uno como padre quiere que su hijo haga ciertas cosas o que su hijo sea de cierta manera, o sea, uno tiene como ese idealismo y a veces uno como padre falla y dice, yo no, es que mi hijo va a ser doctor, es que mi hijo tiene que ser abogado. Y a veces Sí. tenemos cosas frustradas atrás de nosotros que no pudimos lograr y queremos entonces imponerlo a nuestros hijos. ¿Qué cosa? Ujú. ¿No? Es Exacto. complejo. Entonces, es compleja esa parte porque si tú te pones a ver, no, la persona es clave, es un elemento clave. Mis padres, nos hemos involucrado en todo este tema del Asperger, de que el diagnóstico, y ellos al comienzo, ellos eran los que me ayudaban a entender la condición. Yo no investigaba nada de Asperger, yo no me investigaba nada de autismo, nada de nada. Yo simplemente era crecer, pero mis papás, ellos eran como un motor, como una especie como de círculo que yo llamo el círculo de un entorno donde ellos, o sea, el círculo primario, que ellos se encargan de concienciar a todos los demás familiares Esto es y súper ellos, importante, muy claro, porque importante. le vas abriendo el camino. Entonces, la tía que pensaba que era tal cosa, uno le va diciendo, no, mira, es que esto se debe al... Y que es súper clave, a enfocarlo en lo positivo. Hay cosas negativas que también hay que reconocer, pero enfocarlo también en la fortaleza. El autismo tiene fortaleza, el autismo tiene, el Asperger tiene fortaleza. Todo eso hay que uno enfocar en las fortalezas para que facilite el camino. Ahora bien, la sociedad, ¿por qué tiene que aceptar? ¿Por qué tiene que Ujú. aceptar? Porque es importante. Mira, somos una sociedad donde, primero, si tomamos en cuenta la diversidad de mentes y la diversidad de personas que hay con condiciones, son muy valiosas. Y yo te digo, la persona está muy renuente a aceptar la diferencia, a aceptar a la persona que es diferente, a la persona que... Entonces, es muy clave que la sociedad comprenda que las personas, por ejemplo, en el caso de las personas con autismo, hay muchas personas muy valiosas que trabajan en empresas tecnológicas, Sí, empresas de otros hay muchos tipos. nombres. Si nos ponemos a nombrar aquí, pues hay celebridades, hay figuras importantes que uno dice, wow, nunca imaginé que esta persona pudiera tener o estar dentro de los trastornos del espectro autista. Eso es algo que no pasa con Exactamente. la gente, ¿no? Y fíjate una cosa, la gente lo que tú decías de las etiquetas es muy importante porque dice, no, es que la etiqueta, ¿cuál es el problema? Que te digan que soy autista, soy Asperger. No hay ningún problema con eso. Tú tienes el problema no es la etiqueta, el problema es que tú te aceptes, que tú sepas y aceptarse tal como es. O sea, simplemente uno tiene que decir, esto es lo que tengo y cuál es el problema. Esto es como cuando uno tiene, lo que pasa es que uno no es consciente de los rasgos, de las características, de lo que lo hace a uno diferente. Y eso es lo que, Ujú. ahí es donde uno, y los padres también a veces no superan esa etapa de duelo y se quedan estancados. Entonces tienen que es importante porque el padre es súper clave, pero tienen que también informarse y formar como una especie, yo con mis papás, Como una hemos hecho llave. como una llave y ellos aprenden de mí, yo aprendo de Exacto. ellos y ellos me van dando feedback, estamos hablando desde hace mucho tiempo, entonces es muy clave y uno tiene que pensar en los hijos así tú los tengas diagnosticados, se puede caer en la tendencia de decir, no, es que mi hijo no tiene nada. Una vez una mamá se me acercó para el Club Social y me dijo, no, es que una mamá, es que no, ya mi hijo no, ya le dieron de alta. De alta, si De esto no es una alta, enfermedad, wow. Nunca, si esto imagínate no lo es que una me imagino tu cara. enfermedad, tú no eres una enfermedad, esto es una Wow. condición, esto es de toda la vida. Entonces no, tú tienes que estar muy pendiente porque así como me llegó a mí, yo estaba había como que me había puesto una careta para socialmente aparentar a esa edad de los 20 años, Exacto. 22 años, cuando me diagnosticaron, ahí fue o sea, cuando uno realmente ve que no sabe nada de uno, es ahí Ujú. lo que tiene que uno reconocer y aceptarse. Porque
eso es muy fácil caer en esa negación. Es muy En esa fácil negación, que tú uno, dirías, Orlando, tú dirías que tu vida fue un antes y un después, un antes y un después, un Orlando de antes y un Orlando después de que tú dijiste, ok, voy a dejar de estar negado a esto, voy a conocerme, voy a aceptarme y voy a utilizar estos rasgos que me hacen a mí único, ¿verdad? Los voy a ujú. utilizar en pro para ayudar a los demás, para cumplir mis metas profesionales, para poder desarrollarme. ¿Es correcto eso? ¿Hubo un antes y un Sí, después? sí, claro, totalmente. Fíjate que el proceso en mi caso, fue un proceso fregado, Fregado. pero hay otra gente que lo ve más, dice, yo lo acepté y eso fue como aleluya. Y Ajá. es que maravilloso, pero en mi caso, yo lo acepté y sí fue un antes y un después, como le pasó a otra gente. Fue un antes y un después que me permitió, como dijiste tú, sacar mis fortalezas, fortalecer mis debilidades y enfocarme ya no en ingeniero industrial, sino en informática. Yo era muy, todo lo de informática, la mamá tiene un sexto sentido y dice, ¿por qué tú no estudias una tecnológica en informática? ¿Por qué tú no estudias? Y uno no le hacía caso a la mamá y siempre la mamá tiene como, sabe como que es lo que le gusta a uno, pero entonces yo me enfoqué, pues yo decidí, yo tuve dos opciones, una carrera en automotriz y como técnico automotriz me gustaba en ese momento, pues, y la otra informática, y me decidí por informática y todo eso, como tú dices, uno se ha crecido profesionalmente, ha crecido personalmente y uno mismo no se estanca Exactamente. ahí. Digamos, yo tengo las ayudas, he tenido ayuda de terapeutas muy buenos en su momento y en la actualidad también uno ya con más libertad uno va, pero uno lo que hace es que uno no se queda ahí, uno crece personalmente. Sí, Todo el tiempo uno siempre se está creciendo y creciendo y creciendo y eso aplica para cualquier persona, no solamente las Asperger, no sí, solamente las claro. personas Dentro del espectro típico. neurotípicas, Exacto. sino también que son típicas, es la persona que tiene, digamos, el cerebro, como dice, el cerebro típico y neurotípica, de la historia neurotípica y, digamos, el autismo, es el cerebro, digamos, diverso, como le digo yo. Entonces, fíjate una cosa, es súper clave, porque vas a poder crecer profesionalmente, vas a poder estar en paz contigo mismo y te vas a dar cuenta, increíble, uno se da cuenta que uno mismo va logrando sus metas, pero no quedarse tampoco en la terapia, Sí. ir más allá, por ejemplo, en la actualidad hay referentes a nivel mundial, como mencionabas, Gabriela, que ayudan a entender que, por ejemplo, Elon Musk, está Elon Susan Musk. Boyle, Ajá. Temple Grandin, y todos son referentes que ayudan a decir, mira, estas personas han podido hacer esto y fíjate, yo en mi momento yo no tenía referente, yo no tenía ningún referente, yo decía, ¿qué referente? Pues uno se apoyaba mucho uno mismo digamos, de pronto algo que yo hacía era, por ejemplo, a mí me inspiraba las historias de gente que fueron tildadas de bruta en algún momento y que a mí Sí, me decían bruto. totalmente. Y uno se inspiraba y decía, coño, pero fíjate, esta persona lo pudo hacer. Y yo decía, no, fíjate que estas cosas. Entonces es un trabajo que tiene que ser tanto del padre, los padres, Sí, la fíjate, madre. quería tocar ese punto de la crianza, de los padres, que me parece de verdad clave. Clave, lo digo por experiencia, lo digo porque lo vivo, lo he vivido de cerca. Dentro de mi familia, pues tengo mi hermano, que él fue diagnosticado con Asperger y Okay. gracias a la disciplina, la constancia, el enfoque de mi mamá, yo puedo decir que mi hermano es lo que es hoy, Okay. inteligente, él se desarrolla, se relaciona, ¿no? Él tuvo un retraso del habla, tú lo ves y de verdad que tú no te imaginas, no pasa por tu mente que él fue diagnosticado con síndrome de Asperger. Ahora, ¿qué consejo, qué le dirías tú a ese padre que está negado, ese padre que no quiere aceptar
ese padre que sin querer a veces, sin querer, porque sin querer, todo padre ama a su hijo, pero sin querer, usa esos calificativos, esos adjetivos calificativos, y en vez de ayudar, más bien no está ayudando, está haciendo lo contrario. ¿Qué consejo le puedes dar tú a un padre que nos puede estar viendo el día de hoy, desde tu Mira, punto de vista y de tu experiencia? gracias, Gaby. Mira, yo les puedo dar un consejo. No utilicen la condición de su hijo, porque aprendan primero de la condición de su hijo. Aprendan a Información. conocer cuando se frustra, cuando los cambios les afecta. Aprendan a conocer la literalidad, aprendan a conocer que a veces un sarcasmo lo hace, no lo entiende y no es que sea bruto, es simplemente Exactamente. y se tiene que aprender. Entonces, fíjate, no utilicen, y eso va no solamente a los padres, a todo el mundo, no utilicen la condición de las personas con autismo, Asperger en contra de esas personas, porque eso es manipulación. Y a veces uno lo puede hacer inconscientemente. Cuando tú le haces dice, voy a hacer, hago un chiste sarcástico, o sea, algo sarcástico y no te entiendes, entonces caes como en algo como un tipo bullying, ¿no? Sin darte cuenta, porque Ujú. lo estás afectando a la otra persona. Entonces, es muy importante uno ser muy consciente de que el papá o la mamá o el amigo, pero especialmente como tú mencionas, es tratar de entender las características que lo hacen Ujú. diferente para que lo pueda ayudar mejor. Exactamente. Sí, totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Y creo también, y tú me vas a decir si estás de acuerdo conmigo, creo que en estos tiempos tenemos un gran problema y el problema es que hay una falta de empatía generalizada. Es algo Ujú. que está pasando, vemos los casos de bullying, no solamente en personas que están dentro del espectro autista, bullying deliberadamente, sobre todo, bueno, aquí en los Estados Unidos se han conocido casos lamentables Sí. y creo que es muy importante pues hacer ese llamado a pues aceptar a todas las personas tal y como son, no juzgar, tratar de entender el porqué del comportamiento de una persona para evitar que esta falta de empatía, que para mí es como una epidemia que se está como multiplicando rápido, o sea, que sobre todo entre los niños y los adolescentes es algo bueno, o sea, muy rápido y es importante que tratemos de sensibilizar a todos esos niños y adolescentes bueno, que son el futuro, pues, de la sociedad. Las personas con condición tienen un aporte y capacidades diferentes. Con lo de síndrome de Down tienen una capacidad, tienen cosas diferentes. Por el otro día vi a una chica que se está volviendo viral, que es de España o de, yo no sé, que hace ejercicio y todo, y es del síndrome de Down. Entonces Ujú. tú ves y tú dices, bueno, que no se puede, un restaurante que fue también síndrome de Down, de Asperger, de autismo, lo ves trabajando. Entonces, yo creo que hay un proceso clave que de pronto no lo terminé y que quiero que quede claro, que es la empatía, la percepción Ujú. cambie y la paciencia, que hay que desarrollar mucha paciencia y habilidades de comunicación. Ujú. Eso es súper clave, o sea, porque son cosas que no se dan de la noche a la mañana, por eso la paciencia. Son cosas que toman su tiempo y hay que, cuando dicen Asperger, por ahí escribieron, no, Asperger, es que ese es el autismo más bonito. No, no, Ay, perdóname, imagínate. es el más bonito. Y uno dice, si uno realmente es el más bonito, o sea, para todo lo que yo... Pero claro, lo que pasa es que eso es la tarea. La tarea es que la persona, la sociedad incluya, conozca que hay personas con talentos que lo hacen de otra manera y que se pueden hacer inclusive adecuaciones en los trabajos para esas personas, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, lo que tú estás haciendo y realmente el documental que tú tienes es
maravilloso y lo vuelvo a resaltar aquí porque Gracias. es un documental que realmente lo toca con mucha, mucha responsabilidad y deja un mensaje muy positivo y yo recomiendo a las personas que están oyendo este live y los que lo vayan a ver en el futuro, Sí, lo vayan vamos a al dejar documental. guardado. Yo, de hecho, dejé desde pues esta semana de la concientización sobre el síndrome de Asperger, dejé en mi perfil el enlace directo a YouTube. El documental está en YouTube, completamente accesible. Y bueno, ahí de hecho sale mi mamá, sale mi hermano, me trae recuerdos porque lo veo a mi hermano chiquito, es cómico. Sí, vale, lo veo como ha crecido y digo, wow, cómo pasa el tiempo. Sin embargo, pues colaboramos con instituciones en Venezuela, Suvenia, Fundasperven, todavía mantengo el contacto con ellos, me siento muy contenta de que hayan Yo también he participado. hecho contacto también con Sí, ellos. sí, entonces, bueno, esa es como una pequeña guía. Obviamente, si nos ponemos a hablar del tema del autismo y el Asperger, se nos va a ir infinito porque es un tema bastante denso. Pero si ustedes que están acá, alguno de ustedes quiere saber un poquito más cuáles son las características, cuáles son los rasgos, a qué edad, ¿verdad? Comienza ese diagnóstico, en la influencia de la alimentación, todas Mm, esas cosas que son muy importantes, que muchas veces desconocemos, pueden ir y en el documental se aborda absolutamente todo, desde la parte social, desde la parte de la alimentación, desde la parte familiar, todo se toca allí y bueno, todo el que quiera buscar información de una manera, pues también conociendo historias reales de personas con Asperger, ujú. lo pueden hacer allí y bueno, para que sea algo que los... No, inclusive lo que tú dices, también pueden conseguir información en Asperger para Asperger. Total, sí. Ahí consiguen. Puedes hablar un poquito, Orlando, de lo que es, porque eso también es muy importante. La plataforma, quisiera también que habláramos sobre tu libro, porque Orlando no tiene uno, no tiene dos, sino tiene tres. Tiene tres Tengo libros. 4, tengo 5. Oh, imagínate. Tiene, No, lo no, que pasa es que, no, mentira, hice trampa porque este está en inglés, entonces lo conté como. No, mentira, este libro, este es Viajando 40 años por Marte. Bueno, y tengo me entendido sentía que cual ese es tu libro marciano. favorito. Ese es tu libro Pues es el favorito. que recomiendo inicialmente porque es que yo me sentía como, digo, cual marciano. Exacto. Entonces, que uno no encajaba, entonces, por eso le llamé. Y 40 años, ¿por qué quiero decir esto? Porque Asperger para Asperger nació como una bitácora. ¿Y qué Una es una bitácora. bitácora? Yo he tenido la experiencia de 40 años que tengo la fortuna de dársela a otras personas que vienen detrás. Y una bitácora es como cuando tú vas diciendo, contando, mira, aquí en el punto tal de la montaña tal, conseguí tal cosa. Entonces, bueno, en el punto tal conseguí. Y el resultado de eso fue el blog y los libros. Entonces, los libros es una enseñanza de los 40 años que está acá, digamos Ujú. que cómo fue, lo que más o menos se pueden saber las personas. Después, por cuestiones de pandemia, dije, bueno, vamos a sacar que es el de cómo fue, cómo los logros que uno puede lograr, o sea, perdón, las cosas que uno puede lograr Ujú. cuando uno se pone, inclusive en tiempo de pandemia, ese se llama Pasajero Asperger 2020 y es muy Pasajeras. importante. Ujú. Sí, es muy importante que la gente, yo enfoco todo esto a los logros. Uno se tiene que darle y darle y darle, no por ego ni por nada por el estilo, simplemente porque es que uno tiene que entender que esto que hablamos de la autonomía y de la independencia, uno tiene que forjarse su autonomía y su independencia. Entonces es súper clave que uno trabaje en uno. Se me viene ahora esto a la cabeza, se me viene esta pregunta hablando de la autonomía y la independencia. Yo sé que muchos padres tienen ese temor, ¿verdad? Y se preguntan a sí mismos y dicen, bueno, ¿será que mi hijo va a casarse? ¿Será que mi hijo va a tener la capacidad de valerse por sí mismo? ¿Será Ujú, que mi hijo va a poder desarrollarse y tener una vida normal? ujú. ¿Cómo tú aconsejas a los padres o qué le dirías tú a esos padres que se están preguntando eso? O sea, que están como preocupados con la Empatía, autonomía. cambio de percepción, o sea, empatía primero Ujú. para él y para el muchacho.
cambie percepción. Tu hijo de pronto no será el presidente de la compañía, un ejemplo, ¿no? Digo Claro, yo, que se me ocurrió, pero podrá ser bueno en otra cosa, ¿ok? Y exactamente. esa cosa lo va a poder hacer muy bien, si, lográndolo enfocarlo. Comunicación, trabajar con desarrollarle la comunicación. Y la otra que se me pasa, que es la paciencia, tener paciencia. Muy Esto, importante. para desarrollarle la autonomía es tener paciencia, esto, hay frustraciones en el camino, entonces hay que uno agarrar y volver a centrarse. Hay un poquito de volver y centrarse si hay como un desvío en el camino. Mucha paciencia, porque Y esto... entendimiento, Y, comprensión, ponerse en los a- zapatos del otro. y ¿Cómo se siente él? O sea, cómo es ponerse en los zapatos del otro. Tratar de entender y decir, ok, ¿por qué está haciendo esto? ¿Cuál es ok, ¿de qué manera podemos Los rasgos están, analizarlo? los Exacto. rasgos están, falta de tolerancia a la frustración, pues hay mucho, eso según el manual antiguo que Claro, es muy según el útil, manual. Sí, señor. pero es muy pero es muy útil, pero también yo soy de los partidarios que digo que la persona con condición también tiene que trabajarse a sí mismo, porque o sea, el entorno necesita trabajar, eso es súper importante. Pero lo que a mí me asusta un poco es que la persona pueda caer, como yo caí en el victimismo. No, Victimización, la victimización, victimización. ay, porque a Sí, mí, ay, Dios mío, ajá, eso es muy en un importante. momento yo era como que, ay, y eso no ayuda para nada, para No, nada. Entonces, yo creo que es importante, la aceptación es eso, aceptar, reconocer, ya, eso es todo, no es difícil. Ahí está esta condición, tiene estos rasgos, vamos a echarle para adelante cómo podemos trabajarlo? ¿Cómo podemos y vamos a ayudar trabajarlo. al Yo, niño, al adolescente, al adulto también? Porque no Mi solamente mamá, eso. como te digo, y respondiendo a tu pregunta, mi mamá identificó la informática porque yo era muy enganchado con los temas de los videojuegos y eso. Y me Ajá, dijo, ¿por qué tú no estudias en Venezuela, TCU, es que aquí en Colombia es tecnología? Entonces, para que entiendan en ambos países o en el exterior. Yo dije, y yo tenía la percepción, no, un TCU, eso no es una carrera completa, y uno tiene que cambiar eso, pero adicionalmente uno tiene que eh, seguir ahí, fue enfocado, utilizar ese foco en sacar su carrera, porque esa carrera es la que le va a dar a uno después abrir las puertas para qué hacer. Yo después de ahí fundé mi consultora en informática y empecé a ser cliente y yo eso me dio experiencia agarrando clientes y agarrando experiencia con el trato de servicio al cliente de servicio y al más, cliente. sí, y eso requiere que Claro, uno pero es que trabaje. fíjate, uno de los rasgos del Asperger es el tema que te cuesta hacer esa relación, o sea, Pero sí, claro, pero uno, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, yo en el tema, somos muy estructurados, ¿no? O sea, ajá, entonces, ¿qué hago yo? Yo me realizo el esquema a mí mismo a la manera como yo la puedo hacer, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo esto, y así es como uno va logrando las cosas en todo. Uno dice, yo, eh, yo puedo ofrecer estos servicios de esta tal manera, así, o sea, yo lo hago en estas plataformas y así yo me estructuro y voy aprendiendo en el camino que hacer cosas que también aprenden en la universidad, pero también uno aprende en el camino a mejorar las presentaciones, a mejorar muchos aspectos de venta, de servicio de tecnología de información en mi caso, y uno en el camino va aprendiendo. Eso es una experiencia. Y a veces uno tiene fracasos. Yo tuve un proyecto donde con socios y fracasamos. Yo era en la parte, o sea, pero me ayudó a crecer profesionalmente. Tú no crees que no, pero es que los fracasos ayudan a que uno diga, yo debería haber hecho esto, yo debería haber hecho lo claro, otro, cómo pude yo, de qué manera pude haberlo hecho diferente, ¿no? y eso es parte de la autonomía, y no quiero extenderme más. Eso es parte de cómo desarrollar la autonomía. Es un tema de poco a poco, la va desarrollando y va llegando a un tema donde están los requete millonarios como Elon Musk, Ajá, que lo han tal logrado de una cual. manera, pues en otros entornos, que está bien.
y hay gente que sale todos los días y que dice que es autista, que es Asperger y que logran sus cosas. Entonces así poco a poco se va logrando la autonomía. Sí, así es. Y bueno, la idea de este encuentro, de este live, era pues hablar abiertamente sobre el tema, fomentar lo que es la aceptación, fomentar la inclusión. Para mí, lo que es la edad temprana, o sea, los niños, eso es, mira, es tan importante porque uno los va Ujú, moldeando y un padre asertivo, un padre comprensivo, un padre que se ponga manos a la obra y diga, ok, mi hijo va a salir adelante, yo lo voy a llevar a su terapia, yo voy a buscar ayuda profesional. Ahí está la diferencia de un niño con autismo, con síndrome de Asperger, dentro del espectro o con una ujú. condición, sea cual sea. Ahí está la diferencia de un niño que sale adelante, que logra integrarse de alguna manera, que se acepta, se quiere como es, a un niño que se victimiza, que se siente rechazado, que se Sí. siente que nadie lo quiere, o sea, que no se encuentra, pues, en la sociedad, sobre todo ahora, la sociedad es difícil, ¿no? Este tema de las redes sociales, es complejo y ahora más Yo, que nunca creo que es importante que nosotros, pues yo soy madre, como padres, como hermanos, como amigos, no solamente los padres, ujú. todos que podemos hacer esa influencia, podemos influenciar, seamos esa influencia positiva y que aportemos, en vez de restar, que sumemos y busquemos, si no sabemos una información, si no comprendemos algo, antes de hacer un juicio, de juzgar, de levantar y señalar con el dedo, ¿verdad? Buscar, comprender y hablar con esa persona, ¿verdad? Ujú. Eso creo que es Sí. mi mensaje, pues. Yo creo que lo que tú dices es fundamental. La sociedad necesita seguir trabajando en ser empática, Empatía, empatía. empática y a veces, fíjate, el último libro es el del bullying, que lo ¿Cómo saqué, se llama no, ese te mostré el libro, último, Orlando? este es el tercero y Ajá. que es el dificultad logro, que aquí están 18 estrategias muy interesantes. Y el libro del bullying se llama Bullying en el espectro autista, experiencias y Bullying soluciones en una. espectro autista, ese, mira, está. Mira, y fíjate tú, tiene que la gente entender que a veces esa broma, esa charla, ese, como digo, ese sarcasmo, entender que hay gente que lo afecta realmente, le Sí, lo que afecta la pasa es que, vida. mira, Ah, uno, bueno, yo en Venezuela decían el chalequeo, te echan broma, el gallo, ay, seas pero gallo, esto, o sea, Pero el bullying, yo lo trato, precisamente, yo trato en el bullying, en este libro, trato en el espectro autista es dentro del con espectro. los rasgos de uno. Y Ujú. es que es muy importante, porque es que, mira, tú te pones a ver, no sabes lo que afecta un comentario, en la literalidad, un comentario mal hecho de un compañero de trabajo, a veces lo desencaja a uno y bueno, Te afecta lo afecta, profundamente, claro, le afecta. y si tú eres ignorante, o sea, realmente, porque quieras o no, pues estás haciendo ese tipo de comentarios, tú no tienes la dimensión de cómo tu juicio, tu comentario puede marcar a una persona. No, no lo sabes, no Y a veces sabes. la gente lo dice, no, yo lo digo para divertirme. Ajá. Dice, no, le digo, vamos a ver qué. Y ven que se afecta y como que hay gente que le disfruta más. Entonces es muy importante eso de la empatía y aceptar al diferente. Y yo pienso que rescato todo esto que estás haciendo y obviamente sí le doy una recomendación a los padres que se informen, Gracias. no se sobre y no se informen demasiado. O sea, Ujú. no. El doctor Belfort una vez me dijo en un live, dijo, la infodemia, el exceso de información. También. Es, es, entonces, no se informen tampoco, o sea, con el terapeuta, vayan, que él es la fuente fiable, díganle esto, díganle lo otro, porque si no, olvídense que estamos en una era donde hay información, pero también Claro, caemos en hay la información, es como desinformación. el doctor, como dicen por ahí, alguien decía el doctor Google, ¿no?
Sí. Google, hay mucha información allí y es muy importante que para todos los que están aquí, y bueno, en general, uno siempre tratar de ir a fuentes confiables, institucionales, ¿verdad? Que tengan unas bases sólidas y no dejarnos llevar por cualquier cosa que leemos por ahí en internet, porque obviamente hay demasiada información y sobre todo cuando hablamos pues de medidas o herramientas para aplicar con tu hijo o hija, ¿no? Es muy Y para importante. aceptarlo. Sí, exactamente. Porque el tema que yo digo es, si tú quieres aceptar a tu hijo, manténlo simple. No te compliques la vida buscando explicaciones, por qué yo, por qué esto, que la Porque a vacuna, que esto, mí, que... porque me tocó a Nada, mí, en mi familia no no, hay nadie que tenga esto, Dios mío, nada de esto eso. es, bueno, es más común de lo que pensamos. Ajá, Olvídate de la etiqueta y echa para adelante. El papá, la mamá, el amigo a y el tía, mismo muchacho. tío, abuela, abuelo, no importa, no importa. La idea es nosotros poder influir de manera positiva en la vida, pues, de esas personas que nos rodean. Eso es lo más importante y ese creo que es el mensaje que tenemos el día de hoy. Eso creo que Vale, engloba más que todo gracias. el mensaje. No, mira, yo estoy demasiado agradecido contigo, Gabriela, por la invitación. Pues te agradezco mucho la oportunidad para poder visibilizar este tema tan importante porque yo pues lo viví y sé que es importante. O sea, a veces la gente no le da la dimensión y bueno, te quiero agradecer por la oportunidad de participar contigo en este espacio. No, no, gracias a ti y por favor te pido que hables, que invites a todas las personas que, bueno, que están aquí y que luego verán este live, que invites a que visiten la página, la plataforma que has creado. Yo sé que tienes un club social, bueno, obviamente tus libros, todo eso, que puede servir para esas personas que están buscando como una guía, como algo, ¿no? Están buscando respuestas. Dinos un poquito cómo ellos pueden aprovechar Vale, esta bitácora, esa plataforma que has creado con tanto trabajo y con tanto cariño para la comunidad. vale. Bueno, sí, ahí en www.asperger.org Ujú, ujú. y hay un Facebook y un Instagram que es Asperger para Asperger. Ah, Ahí consiguen la página. sí, definitivamente. También hay un club social en el que pueden participar, pues, adolescentes, ¿verdad? Cuéntame un poquito sobre eso, que es interesante esa propuesta. Bueno, Gabriela, el club social, precisamente todo esto que yo te narré de mi vida, Ujú, lo que hace es que me da la oportunidad y le da la oportunidad. O sea, yo estoy, de alguna manera, le estoy transmitiendo como una especie, haciendo una especie de acompañamiento en el camino a las personas. Realmente estoy muy contento por lo que no somos muchos, somos un grupo que tenemos un año, ujú, de que estamos en dos para los adultos y para los más jóvenes, y realmente adultos jóvenes, ¿no? ujú. Pero realmente estoy muy satisfecho con los resultados porque ese es un espacio de inclusión donde ellos dialogan y están, se reconocen a ellos Se mismos, conectan, estoy segura se que van a decir, conectan wow, tú tienes el y mismo, ¿no? Cuentan con exacto, ese padre. exacto, pero lo hacen de edad temprana y eso ayuda y el club social se llama Club Social y Educativo Ujú. y virtual. ¿Por qué? Porque es social en tema de interacción, de espacio de inclusión, etcétera, donde ellos pueden interactuar. Y adicionalmente, educativo, porque yo siempre es que yo digo que el pensamiento crítico en esta época es súper importante. Sí. A tener pensamiento crítico, a no comer entero como dicen acá, a comer no, uno tiene que entender las cosas bien, cómo suceden. Eso me recuerda mucho a mi hermano. Él tiene que Sí. constatar todo, esa parte, ¿no? Sí, entonces bueno, ese es el club social, es una herramienta que pues bueno, que lleva un año y medio y está en ¿Cómo de toda pueden hacer si Latinoamérica. alguien que está aquí, por ejemplo, mirándonos hoy dice, wow, me gustaría que mi hijo, mi hija o yo mismo me gustaría participar en ese club social? ¿Por qué no?
¿cómo ellos pueden claro. hacer para participar y ser incluidos allí? Vale, si estás entre los 8, aunque realmente ahorita a los 8 años no hay muchachos de 8 años, pero si estás entre los 8 y los 23 años más o menos, clasificas para estar en uno de los dos grupos. Y te ponen en contacto conmigo, te puedes poner en contacto en la página Asperger para Asperger, hay un link que va para el club social y Ujú. después va un link que va para en WhatsApp. Y ahí me contactas y yo con mucho gusto te doy más información, te aclaro dudas y te doy entrada si quieres entrar al club social. Ah, perfecto. No, eso creo que es una tremenda herramienta para poder conectar, ¿no? Y hacer esas relaciones, Sí, aquí sí, dice, a mí me mira, fíjate gustaría que participar. Ahí hay una persona que... depende de la edad, pero fíjate una cosa, es interesante cómo yo esto lo hice basado en que las cosas que yo no tuve Que no tuviste, claro. y que adicionalmente en día es muy difícil acceder a eso. Entonces tú, obviamente, tienes que clasificar más o menos que estás en la condición, pero lo clave de todo esto es este es un club social que está diseñado ahorita para Asperger, pero Ujú. esto puede evolucionar, porque a la hora de la verdad, sí nos podemos a entender hay diferentes condiciones, pero el tema es que la persona, cuando entra y se reconoce, ahí la persona tiene unos avances, hay un muchacho que es impresionante, que está teniendo unos avances, y no, realmente todos, pero hay uno que yo digo, increíble, es increíble cómo reconocer como otro y tal, le ayuda a superar de pronto cosas que tenía por ahí guardadas. Que Entonces, tenía allí, exactamente. es un grupo, realmente, es un grupo, es una herramienta para que la guío yo y la voy moderando para que no se, obviamente esto Sí, tenga claro, un sentido, ¿no? O sea, yo claro, no claro. pongo a unas personas ahí a opinar, no, Sí, yo los guío y claro, como obviamente toda una mi estructura expertise. y una guía para que Es sea como un productivo. si tú te pones a ver, yo le estoy llevando como si fuera una mentoría a la hora de la verdad y van Exactamente. sin ser mentoría, pero es una mentoría a un costo ridículamente barato. Claro, mira, Para para que, terminar, Orlando, están diciendo aquí, vale. soy mamá Aspi, ¿no? ¿Cómo se hace cuando tu hijo no quiere participar? Ay, bueno. Bueno, no quiere participar, hay que tener empatía. Ay, ay, ay. No, quizás tratar de como yo diría, ¿no? Decirle, mira, como mostrarle las ventajas, ¿no? De repente, Sí, que claro, eso claro. podía traerle, ¿no? Eso es lo que yo No, pienso. no, fíjate que las personas, las mamás, los hermanos, los familiares son muy creativos y de alguna otra manera le hacen llegar la información. Pero sí, lo que tú dices básicamente está entre las soluciones, hacerle ver lo positivo de Que interactuar podría con otras sacar de personas. allí. Exactamente, Ujú, ujú. exactamente. Bueno, Orlando, de verdad, muchísimas gracias. Este live, bueno, Gra- se extendió, picó y extendió, pero bueno, creo que respondimos bastantes preguntas. Se va a quedar guardado, por supuesto. Aquí dice, yo ruego y oro para que lo haga. Tiene 20 años. Bueno, ponte en contacto con Orlando para entonces ver de alguna manera cómo se puede integrar. Y la idea es que, bueno, que esto sea un espacio de inclusión, donde podamos pues dar ese mensaje positivo entre tantas noticias malas y crisis que están pasando en el mundo, mantenernos allí. Gracias, Gabriela. De verdad admiro todo el trabajo que haces. Te sigo desde la cuenta de Instagram y admiro todo eso. De verdad, gracias Gracias. por tu Definitivamente creo que invitación. esto se va a repetir porque, bueno, es un tema bastante amplio. Gracias a Vale. todos los que se conectaron hoy. Como les dije, los voy Gracias. a dejar guardados. Estuvimos conversando con Orlando Jaramillo. Él, bueno, tiene una tremenda historia de superación y básicamente él, pues, destaca la importancia de aceptarse a sí mismo, de quererse a sí mismo, y él es un ejemplo claro de que una vez que tú te aceptas a ti mismo, todo cambia para bien, de forma positiva. Así Gracias a es. todos, Gracias muchísimas a gracias todos. por unirse con Gracias, nosotros. Gaby. Gracias, bye bye. Bye.